Bueno, hay una estadística sobre el cerebro humano que la verdad es verdaderamente perturbadora. Sí, es de esas cosas que te dejan pensando. Totalmente. O sea, resulta que cuando aparecen los primeros síntomas evidentes de deterioro cognitivo grave, el daño biológico real lleva gestándose de forma silenciosa durante 10 o incluso 20 años. Es muchísimo tiempo. Es una locura. Pensemos en ello un segundo. Son décadas de un colapso microscópico antes de olvidar, no sé, la primera llave o el primer nombre de un familiar. Ajá, y es un proceso completamente invisible desde afuera. Exacto. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento que nos obliga a mirar ese proceso directamente a los ojos. Se trata de un ensayo profundamente revelador que se titula La enfermedad que no solo borra la memoria. Un título muy acertado, por cierto. Sí, muy fuerte. Y nuestro objetivo en esta inmersión a fondo de hoy no es, digamos, repasar estadísticas médicas frías que cualquiera puede buscar en Internet. Claro, eso no aporta mucho. Exacto. La misión aquí es comprender el impacto humano y el impacto sistémico real de esta crisis. ¿Y qué significa todo esto para el futuro de nuestra sociedad? Y es un análisis que resulta urgente. O sea, solemos enmarcar la demencia o el Alzheimer como una tragedia distante, ¿no? Sí, como que le pasa a otros. Totalmente. Lo vemos como una especie de impuesto inevitable que se paga por llegar a la vejez extrema. Existe esta barrera psicológica donde uno asume que es algo que simplemente ocurre lejos de nuestra realidad cotidiana. Como si no fuera con nosotros. Exactamente. Pero el texto que vamos a examinar hoy hace un trabajo excepcional al destruir esa ilusión. Nos muestra que no solo es un problema universal, sino que las dinámicas de la vida moderna están cambiando las reglas del juego por completo. Bien, vamos a desglosar esto paso a paso. Porque, el autor no pierde el tiempo y de inmediato nos pide que abandonemos esa imagen romantizada que existe sobre el Alzheimer. Esa idea que vemos tanto en las películas, ¿verdad? Sí, esa noción cultural casi reconfortante de que perder la memoria en la vejez es como un final plácido, como una especie de desconexión pacífica de los problemas del mundo. Pero la realidad no tiene nada de pacífica. Para nada. El ensayo describe algo brutal. Es un sufrimiento activo, constante, que se alimenta por la incapacidad de la mente para anclar el presente inmediato con el pasado continuo. Ajá. O sea, no es un fundido a negro tranquilo como en el cine, es un cortocircuito caótico. Y lo fascinante de esto es que la ciencia médica contemporánea respalda completamente esa visión de cortocircuito. Y aún más preocupante, cómo nuestro estilo de vida actual podría estar siendo el principal catalizador de ese caos. ¡Wow! A ver, cuéntame más de eso. Pues el ensayo menciona el impacto del entorno moderno, pero si revisamos la neurobiología subyacente, encontramos mecanismos muy concretos. Tomemos el consumo desmedido de azúcares refinados, por ejemplo. ¿Ok? Muchos investigadores ahora se refieren al Alzheimer directamente como la diabetes tipo 3. Espera. Diabetes tipo 3. Así es. Esa es una etiqueta bastante fuerte, ¿no? O sea, estamos diciendo que comerte un postre de más está causando directamente daño cerebral degenerativo. Suena un poco a alarmismo médico. Entiendo por qué suena así, pero no. No se trata del postre ocasional, digamos. Se trata del mecanismo de la resistencia a la insulina, a nivel sistémico y crónico. Ok, explícame eso. Mira, la insulina es básicamente la llave que permite a las células absorber glucosa para obtener energía. Cuando el cuerpo está expuesto a altos niveles de azúcar constantemente a lo largo de los años, las células se vuelven resistentes a esa insulina. Incluidas las neuronas, supongo. Exactamente. Las neuronas, literalmente, comienzan a morir de hambre nadando en un mar de glucosa, porque ya no pueden absorberla. ¡Qué locura! O sea, tienen la comida ahí, pero no pueden abrir la puerta. Así mismo. Y eso desencadena una inflamación celular terrible y acelera la acumulación de ciertas proteínas tóxicas que bloquean la sinapsis. Ya entiendo. Entonces, no es simplemente decir que el azúcar es malo. Es que estamos interrumpiendo el suministro de combustible primario del cerebro de manera crónica. Totalmente. Es una crisis de energía a nivel celular. Y bueno, el ensayo no se queda solo en lo metabólico. Introduce otra variable muy actual que es la tecnología. Y esta idea de la externalización de nuestras capacidades cognitivas. Ese es un punto clave hoy en día. Sí, la idea de que al no forzarnos a memorizar datos, direcciones o números telefónicos, estamos de alguna manera dejando que el cerebro se ablande.
Ajá. Aunque para serte honesto, siempre he escuchado esa típica metáfora de que el cerebro es como un músculo que hay que ejercitar, y siempre me ha parecido una simplificación excesiva, porque bueno, el cerebro no tiene fibras musculares. Y tienes toda la razón al cuestionar esa metáfora, porque es biológicamente inexacta. No es un músculo que se hipertrofia. Exacto, entonces, ¿cómo funciona? Una analogía muchísimo más precisa y que explica perfecto el impacto de la tecnología es imaginar el cerebro como la red de calles y avenidas de una ciudad metropolitana gigante. Ok, me gusta esa imagen. A esto en neurología se le llama reserva cognitiva. Cuando aprendemos cosas nuevas, cuando memorizamos, resolvemos problemas complejos o nos orientamos en una ciudad sin usar el GPS, estamos construyendo nuevas avenidas. Ah, o sea, nuevos puentes y rutas alternativas en esa ciudad neuronal. Exactamente. Estás diversificando el tráfico mental. Claro, y si tienes una red de transporte muy densa y compleja, y de repente ocurre un accidente de tráfico en una avenida principal, que en este caso serían las placas tóxicas del Alzheimer destruyendo una zona del cerebro, pues el tráfico simplemente se desvía por calles secundarias, ¿no? La diste al clavo. La ciudad sigue funcionando sin que se note el daño. Exactamente eso es lo que pasa. Las personas con alta reserva cognitiva pueden tener daño cerebral físico severo, pero no muestran síntomas porque su mente encuentra atajos constantemente. Wow. Lo que argumenta el ensayo, y lo que preocupa tanto a los neurólogos modernos, es que al delegar el esfuerzo mental básico a nuestros teléfonos inteligentes, dejamos de construir esas calles secundarias. Claro, dependemos de un par de avenidas principales y ya. Y si el Alzheimer bloquea una de esas únicas avenidas, el colapso cognitivo es total y además muy abrupto. ¿Sabes que eso cambia por completo la forma en que entiendo la enfermedad? Yo solía visualizar el Alzheimer, como un disco duro que poco a poco va borrando archivos. Es la metáfora más común. Sí, como que pierdes una foto de la infancia, luego un documento reciente, pero la computadora en sí sigue funcionando. La pantalla enciende, el teclado responde. Claro. Sin embargo, por lo que describes y por lo que cuenta el autor del ensayo, es más bien como si el sistema operativo entero y la placa base estuvieran fallando simultáneamente. Es una analogía mucho más fiel a la realidad. Sí, porque los archivos no solo desaparecen, sino que los programas no abren, la pantalla parpadea, la energía se corta de manera impredecible. Y todo esto mientras la carcasa de la computadora, o sea, el cuerpo humano desde el exterior se ve completamente intacto y normal. Y esa es una distinción crítica. Hablamos de un fallo estructural masivo frente a una simple pérdida de datos. Y ese hardware intacto, esa apariencia de normalidad exterior, es precisamente lo que hace que esta enfermedad sea tan indetectable en sus fases tempranas. Pero aquí es donde hay algo en el relato que me genera conflicto. O sea, si lo que acabamos de hablar sobre construir esa gran metrópolis de conexiones neuronales es cierto, el caso de la madre del autor como que no tiene sentido. ¿Por qué lo dices? Porque ella era una mujer políglota, leía de forma voraz, era súper independiente y menor de 70 años. Tenía, en teoría, la reserva cognitiva más robusta que uno podría pedir en la vida. Así es. Entonces, ¿por qué el deterioro la golpeó de esa forma tan brutal y por qué absolutamente nadie lo notó a tiempo? Pues fíjate que esa aparente contradicción es de hecho el comportamiento clásico de la reserva cognitiva alta. ¿En serio? Sí. Su amplia red de conexiones neuronales hizo su trabajo a la perfección. Compensó y ocultó el daño biológico durante años. Ah, claro, las calles secundarias. Exacto. Por eso nadie en su familia notó nada al principio. Una persona con una mente menos activa, digamos, habría mostrado problemas evidentes de memoria muchísimo antes. Y ya veo. Para cuando la madre del autor empezó a mostrar síntomas sutiles, el daño físico en su cerebro ya era masivo. Simplemente se quedó sin rutas alternativas, de un día para otro. ¡Wow! Y esos síntomas sutiles que mencionas son devastadores cuando los miras en retrospectiva. El ensayo detalla cosas muy específicas. Sí, son detalles muy duros. Como que un día ella llegó a casa con la cabeza gacha en un horario que no tenía ningún sentido. Luego empezó a vender sus libros, que habían sido su tesoro personal durante décadas, por unos pocos centavos. Sí, conductas totalmente atípicas en ella. Pero el verdadero punto de inflexión fue que la estafaron. Un socio de negocios, que era alguien ajeno a su círculo íntimo, notó esa vulnerabilidad cognitiva y se aprovechó económicamente. Un extraño la leyó mejor que su propia sangre. Y esto ocurrió mucho antes de que la propia familia se diera cuenta de que había una enfermedad en curso. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para mí, porque expone un fenómeno psicológico terrible.
O sea, ¿cómo es posible que un extraño diagnostique el declive antes que un hijo? Es una pregunta durísima, pero si conectamos esto con la imagen completa del comportamiento humano, encontramos el sesgo de confirmación y el famoso mecanismo de la negación. A ver, explícame cómo funciona eso en este contexto. La familia tiene décadas de contexto sobre quién es esa persona. Si ella siempre fue una mujer terca, autosuficiente, con un carácter fuerte e inquebrantable, cualquier comportamiento errático nuevo no se procesa como una falla neurológica. Claro, no piensas en el cerebro de inmediato. Para nada. Se procesa a través del lente de su personalidad ya establecida. Claro, o sea, el pensamiento de la familia no es, uy, su lóbulo frontal está fallando. El pensamiento es, ahí está otra vez, siendo tan terca como siempre. Exactamente. Es una cruel paradoja. Su propia fortaleza e independencia histórica jugaron totalmente en su contra, camuflando los síntomas a simple vista. Y el cerebro de los familiares se aferra desesperadamente a esa normalidad. La negación es, a fin de cuentas, un escudo protector primitivo ante un trauma inminente. Nadie quiere aceptar algo así de buenas a primeras. Porque admitir que una madre brillante está perdiendo sus facultades requiere reescribir toda la estructura de la realidad familiar. Por eso surgen estas frases tan comunes como, bueno, a todos se nos olvidan las cosas, o es que ha estado muy cansada últimamente. Pero esa negación tiene un costo altísimo, ¿no? El texto retrata muy bien cómo, en esa fase de limbo, el rostro y la voz del paciente siguen siendo exactamente los mismos, pero la forma en que procesan la información ya está completamente rota. Y eso genera un choque constante. Totalmente. La familia espera respuestas lógicas de alguien que, biológicamente, ha perdido las herramientas para la lógica, y eso inevitablemente genera enojo. Peleas por cosas sin sentido. Exacto. Se desatan discusiones absurdas intentando razonar con la enfermedad, lo cual solo erosiona la paciencia y deja una estela de culpa espantosa cuando finalmente cae el diagnóstico clínico real. Una culpa que te come por dentro. ¿Culpa por haber gritado o por haber exigido cordura a un cerebro que ya no podía ofrecerla? Es desgarrador. Y esa fricción inicial es solo el temblor previo al gran terremoto. Porque una vez que la negación se vuelve insostenible y el diagnóstico se asienta por fin, la dinámica cambia por completo. Sí, hay un punto de no retorno. Y el ensayo acierta al hacer un viraje muy abrupto en este punto. Pasa de centrarse exclusivamente en el cerebro de quien padece la enfermedad para poner el foco en el gran daño colateral. ¿Te refieres al cuidador y al entorno? Así es, al cuidador y al colapso de todo el ecosistema familiar que sostiene a esa persona. Sí, el texto introduce este concepto que llama la desaparición del cuidador. Y es una frase súper pesada. Y muy real, tristemente. Porque de pronto la persona sana que asume el cuidado se convierte en otra víctima directa de la enfermedad. Estamos hablando de familiares, ¿no? No de profesionales médicos entrenados. Claro, personas sin preparación clínica. Son hijos, hermanos o parejas que, de la noche a la mañana, están enfrentando episodios de agresividad, alucinaciones o personas que intentan escapar de sus propias casas a las 3 de la madrugada. Y todo eso ocurre en un estado de agotamiento extremo. Exacto. Todo bajo una privación crónica del sueño. Yo me pregunto, ¿cómo es posible sostener ese nivel de alerta permanente sin quebrarse biológicamente? Es que, biológicamente, es casi insostenible. Un cuidador en estas circunstancias vive en un estado crónico de respuesta de lucha o huida. Su sistema nervioso no descansa. El estrés constante los destruye. Sus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se mantienen elevados a niveles literalmente tóxicos durante años. ¡Wow! Esto suprime su propio sistema inmunológico, aumenta drásticamente el riesgo de problemas cardiovasculares y, paradójicamente, eleva su propio riesgo de padecer deterioro cognitivo severo en el futuro. O sea, cuidar a alguien con demencia te pone en riesgo de demencia. En muchos casos. Sí, así que cuando el autor habla de desaparición, no es solo una metáfora, es tanto una desintegración social como biológica del cuidador. Lo cual nos lleva inevitablemente al punto de quiebre absoluto en estas historias. Ese momento en que el cuidado en casa se vuelve imposible. La decisión más difícil. Y aquí quiero detenernos, porque el ensayo aborda de frente el tema de las instituciones de cuidado geriátrico, los famosos asilos. Y en nuestra cultura, especialmente en América Latina, hay un juicio social feroz sobre dar este paso. Totalmente. Se ve casi como una traición. Sí,
Existe esta narrativa romántica y súper inflexible de que la familia debe cuidar a los suyos cueste lo que cueste, y que llevar un padre o a una madre a una de estas instituciones equivale a un abandono cruel y desalmado. Es un estigma muy arraigado en nuestra región y está fundamentado en una visión idealizada del amor filial, que francamente ignora por completo la cruda realidad clínica. El amor no basta, básicamente. Es que la devoción absoluta no suple el conocimiento técnico. El amor no te enseña a manejar una sonda de alimentación, o a evitar úlceras por presión, o a contener brotes psicóticos sin usar sedación excesiva. Exactamente. El amor no detiene una neumonía por aspiración porque la persona de repente olvidó cómo tragar correctamente. Así es. El ensayo desmitifica esta culpa social mostrando una ecuación súper pragmática. O sea, un cuidado profesional médico interdisciplinario, operando 24 horas al día, 7 días a la semana dentro de tu propia casa, es financieramente imposible para el 99% de la población. Es un lujo que casi nadie se puede dar. Entonces no se trata de falta de amor, se trata de una quiebra sistémica. En países como Colombia, de donde proviene la experiencia relatada en el texto, esta enfermedad tiene el poder literal de vaciar el patrimonio de varias generaciones de una sola familia. Y mientras la familia lidia con la ruina financiera y el agotamiento extremo, el paciente entra en la fase de colapso de su identidad. Esa parte es devastadora de leer. El ensayo describe la dependencia total, el uso de pañales, la pérdida de autonomía para los actos más básicos de dignidad humana. Sí. Hay un momento que destaca por su dureza, y es cuando la madre del autor retrocede temporalmente. Lo reconoce a él, pero no como su hijo adulto. Ah, sí, a veces cree que es su hermano, a veces su padre. Exacto. Su mente se ha fracturado tanto que al final solo es capaz de repetir de memoria su número de cédula de identidad. ¡Qué fuerte! Como si su cerebro hubiera reducido toda la existencia y la historia de un ser humano complejo a una simple serie de dígitos estatales. Es escalofriante pensar que toda una vida de experiencia se reduzca a un trámite burocrático, la verdad. Y aquí hay un aspecto médico del que rara vez se habla en público. ¿A cuál te refieres? A que siempre nos enfocamos en el Alzheimer borrando nombres o rostros de familiares. Pero el autor utiliza una metáfora para la etapa final donde dice que el cerebro es el capitán del barco. Y llega un momento en que el capitán simplemente abandona la nave mucho antes de que se hunda por completo. Es una analogía brillante y muy exacta. ¿Podrías explicar el mecanismo real detrás de esto? Porque asumo que no se trata solo de olvidar cosas en esta etapa. Es una excelente pregunta, porque ahí reside el letal malentendido sobre las enfermedades neurodegenerativas que la mayoría de la gente tiene. El cerebro no es solo una biblioteca de recuerdos y fotos viejas. Es el motor de todo. Es el centro de mando del sistema nervioso autónomo. En las etapas avanzadas, la muerte neuronal ya no afecta únicamente al hipocampo, que es la zona de la memoria. El daño avanza y alcanza el tronco encefálico. ¿Y qué hace el tronco encefálico exactamente? Este es el procesador central que controla todas las funciones automáticas e involuntarias del cuerpo. Hablamos de la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y el reflejo de deglución, que es tragar. Wow, entonces la persona literalmente olvida cómo tragar alimentos o, no sé, olvida cómo toser para limpiar sus propios pulmones. Precisamente. Cuando el capitán abandona la nave, los sistemas de soporte vital fallan. Una persona en esta etapa no fallece de una simple falta de memoria. Claro. Fallece porque el sistema inmunológico se apaga o por infecciones severas debido a que los alimentos se desvían a los pulmones al fallar ese reflejo de deglución que mencionamos. Es una falla orgánica multisistémica dictada por la destrucción del centro de mando. Y ese apagón sistémico es lo que empuja al relato y a toda la familia a la etapa que el ensayo describe como la antesala de la muerte. Y te digo que esta parte me pareció la más difícil de leer por la cruda honestidad que maneja el autor. Entra en terrenos muy oscuros. Totalmente. Entramos en un territorio de tabúes humanos gigantescos. O sea, cuando existe un diagnóstico de cáncer avanzado, por muy trágico que sea, suele haber una línea de tiempo, ¿no? Unos marcadores de progresión más claros. Sí, hay un pronóstico médico más definido. Pero con las demencias graves, se describe como estar atrapado en una sala de espera infinita donde el reloj de la pared no tiene manecillas. Y esto nos lleva a una pregunta importantísima sobre la psique de quienes acompañan al paciente en esa sala sin tiempo. ¿Cuál sería?
¿Qué sucede en la mente humana cuando el desenlace es 100% inevitable, pero la espera es indefinida y no existe absolutamente ninguna esperanza clínica de recuperación? Bueno, sucede lo inconfesable. Surge el deseo silencioso de que todo acabe de una vez, por todas. Exacto. El autor admite esa dualidad angustiante sin filtros. Por un lado, desea con fuerzas el final del cuerpo físico de su madre para que deje de sufrir. Y por otro lado, lo consume una culpa asfixiante por siquiera atreverse a pensar en ello, sintiéndose como el hijo más egoísta y desleal del mundo. Es un peso abrumador. Y sin embargo, desde la psicología del duelo, desear ese final no es un acto de egoísmo, es de hecho un acto de profunda compasión. Es súper importante desestigmatizar esto, ¿verdad? Crucial. Los familiares en esta situación están atravesando algo que en psicología se conoce como duelo anticipado. Duelo antes de la muerte. Sí, están llorando y procesando la pérdida de una persona que, biológicamente, sigue respirando en la habitación contigua. Su esencia, su intelecto, lo que definía su individualidad, ya se extinguió hace años. Ya no están ahí. Exacto. Desear que el cuerpo físico alcance el descanso que la mente ya tuvo es simplemente el límite compasivo natural de la resistencia humana ante un sufrimiento sin propósito. Totalmente de acuerdo. Y a la sombra de ese duelo anticipado aparece otro monstruo en el entorno familiar. Quien observa de cerca este desmoronamiento inevitablemente se gira hacia el espejo. El miedo a heredar la enfermedad. Sí, surge una paranoia aterradora. El ensayo ilustra muy bien cómo el familiar sano empieza a cuestionarse, oye, ¿y si este es mi futuro? Es una reacción casi inevitable. De pronto olvidar dónde dejaste las llaves de la casa o no recordar la palabra exacta durante una conversación cualquiera ya no es un simple despiste por estrés. Se convierte en un síntoma ominoso en tu cabeza. Se vive con el terror latente de que la bomba de tiempo genética ya haya empezado a correr. Es un terror completamente fundado en el impacto del trauma que están viviendo, pero que lamentablemente suele paralizar a las personas en lugar de motivarlas a la acción preventiva. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué significa todo esto? Si el panorama es así de desolador, pues el ensayo no permite que cerremos los ojos y miremos hacia otro lado. El autor es muy firme en eso. Bastante. Concluye con una exigencia implacable frente a un futuro incierto. Dice que la ignorancia voluntaria ya no es una opción aceptable, ya es un llamado al uso de herramientas que muy pocos conocen o están dispuestos a utilizar, específicamente este documento de voluntad anticipada. Ese llamado a la acción es vital hoy en día. La voluntad anticipada, o el testamento vital como también le dicen, es un documento legal y médico. Ujú. Funciona para que una persona, estando en pleno uso de sus facultades cognitivas, deje por escrito qué tratamientos de soporte vital acepta y cuáles rechaza categóricamente en caso de llegar a una etapa terminal o de pérdida de conciencia irreversible. Pero implementar esto en la práctica no es tan fácil. Choca con barreras colosales. Barreras sistémicas gigantes. En gran parte de América Latina, nuestras infraestructuras jurídicas y de salud simplemente no están preparadas para lidiar con estas directrices de manera ágil. Es un choque constante, porque además de la burocracia paralizante, digamos, donde tienes que lidiar con un notario, un comité de bioética y encima un médico temeroso de demandas que pueden entorpecer el proceso. Sí, la ley no siempre ayuda. Sumado a eso, existe una barrera cultural profundamente arraigada en nosotros. Hay una resistencia enorme, muchas veces influenciada por factores religiosos, a discutir los límites de la vida y el sufrimiento. El famoso tabú de la muerte. Se prefiere delegar el destino a lo que Dios quiera, evadiendo conversaciones que son muy incómodas. Y ojo, el autor no señala esto para atacar creencias personales de nadie, sino para evidenciar un hecho. Que la falta de planificación destruye familias. Exacto. Evidencia que la falta de decisiones claras desde la autonomía del paciente termina condenando a la familia a un nivel de estrés moral y legal devastador justo en el peor momento posible. Totalmente cierto. No decidir por adelantado significa, en la práctica, obligar a los seres queridos a tomar decisiones sobre la vida y la muerte en medio de una crisis emocional severa. Es injusto cargarles eso. Y el ensayo nos deja una lección indeleble aquí. La falta de preparación y la evasión no evitan el sufrimiento, solo lo multiplican y lo trasladan a los que se quedan atrás. Así es. Esta enfermedad es un fenómeno de erradicación sistémica.
borra la historia personal del individuo, y si no hay preparación, amenaza con aniquilar los cimientos enteros de su red de apoyo. Bueno, para ir cerrando este análisis de hoy, creo que toda la evidencia y las experiencias expuestas convergen en un punto abrumador. Queda claro que las demencias actúan como un incendio invisible. Un incendio que nadie nota al principio. Exacto, un incendio que consume la casa desde sus cimientos muchísimo antes de que siquiera se ve una gota de humo por las ventanas. Y esto nos deja con una reflexión crucial para todos los que siguen este espacio. Es el momento de cuestionarnos. Si nuestras memorias, nuestros debates, nuestros logros y nuestras conexiones íntimas son, en esencia, los planos arquitectónicos que construyen la identidad humana, ¿qué queda de esa estructura cuando el plano desaparece sin dejar rastro? Una pregunta muy profunda. Y quizás con un enfoque más práctico ante lo que hemos explorado hoy. Sabiendo que ese incendio cognitivo puede acercarse en el futuro sin hacer ruido, ¿por qué como sociedad seguimos prefiriendo mirar hacia otro lado en lugar de comprar el extintor y blindar a nuestra familia en el presente? Hay demasiadas cosas que cuestionar y preparar para el futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.